Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías, cuarta parte para el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta cuarta parte de su asignatura, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías, analizaremos principalmente el tema relacionado con la protección internacional de los derechos humanos, haciendo hincapié muy importante en el sistema internacional de protección de los derechos humanos y en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Pero cuando hablemos de los sistemas regionales hay que tener en especial atención a la protección de los derechos humanos en el continente americano, que surge a partir de una Convención Americana de Derechos Humanos que crea dos organismos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta perspectiva vamos a analizar lo siguiente. En primer lugar, analizaremos el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que consta de los siguientes elementos. En primer lugar, vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas del año de 1945. Posteriormente, analizaremos el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese mismo año de 1966. Vamos a analizar los siguientes rubros. Primer aspecto, la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y también como efecto del mal funcionamiento de la Sociedad de las Naciones creadas en 1919, conllevó a crear un organismo fuerte, un organismo rector de derechos humanos, un organismo que garantizara la paz mundial. Y por ello, en San Francisco se firma este pacto o la Carta de Naciones Unidas y se establece como sede permanente a la ciudad de Nueva York. 51 estados fueron los que inicialmente signaron esta Carta de San Francisco y hasta la fecha tenemos 193 estados que han firmado esta Carta de San Francisco. 3 años posterior, en el año de 1948, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo factor muy importante fue la intervención de Eleanor Roosevelt. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una importancia suprema, una importancia relevante en el aspecto que creó una ley marco que regulara los derechos humanos en todo el mundo. Asimismo, tenemos posteriormente, en el año de 1966, pasando a crear un pacto internacional de derechos civiles y políticos. Y en ese mismo año tenemos derechos humanos de tercera generación con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde esa perspectiva vamos a hablar que es muy importante la regionalización de los derechos humanos, toda vez que aquí es donde podemos encontrar una esfera protectora mucho más amplia que a nivel internacional. Y en ese supuesto es muy importante hablar del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Principalmente hablaremos de la creación de la Organización de los Estados Americanos del año de 1948, o también conocida con las siglas OEA. Tenemos que en 1948, inclusive antes de la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este fue un antecedente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año de 1969, o también conocida como Pacto de San José, que crea dos organismos fundamentales protectores de derechos humanos en el continente americano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede principal en la ciudad de San José, Costa Rica. Asimismo, también tenemos protocolos sobre derechos económicos, sociales y culturales del año de 1988 y un protocolo sobre la pena de muerte del año de 1990. Bueno, por lo que respecta a la Convención Americana de Derechos Humanos y en sus dos organismos, hay que mencionar que el primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una competencia como un órgano que emite recomendaciones en materia de derechos humanos en todo el continente y asimismo también actúa como fiscal cuando presenta una causa
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona como un tribunal que vigila y que se respeten los derechos humanos dentro del continente. Es muy importante señalar que para que estos dos organismos actúen, es importante que se haya determinado su competencia por los estados partes. El procedimiento que se sigue en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el siguiente. Hay que destacar que previamente a acudir al Sistema Interamericano, nosotros tenemos que agotar el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que agotar todos los recursos que establezca el derecho interno, que establezca las leyes del Estado en donde se violaron derechos humanos, y si agotando todos los recursos subsiste una violación a los derechos humanos, entonces podemos presentar la solicitud correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este supuesto, esta comisión tiene dos potestades: de dar admisión a nuestro trámite o de no admisión. Si determina que no admite nuestro trámite, bajo esta esfera del sistema interamericano, no podemos interponer absolutamente nada, no tenemos ningún recurso. Pero una vez admitiendo esta petición, esta solicitud, entonces lo primero que va a buscar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que las partes lleguen a una solución amistosa. Si encuentran una solución amistosa, entonces ahí damos por finalizado este conflicto referente a derechos humanos, y el Estado se compromete a la reparación de los daños y a garantizar que no volverá a violar derechos humanos. Pero si no se encuentra una solución amistosa, entonces la comisión puede tomar las siguientes atribuciones. En primer lugar, puede hacer una visita in loco. ¿Qué significa esto? Que la comisión va a acudir directamente al lugar donde posiblemente se vulneraron derechos humanos para verificar cuál es la esfera de protección o de compromiso de ese Estado por respecto a los derechos humanos. Y si encuentra alguna situación de violación, pues realizará un informe en la cual señalará esta circunstancia. Asimismo, puede ser audiencias en la cual escuchará a las partes intervinientes, al Estado responsable y a la víctima y sus representantes para determinar cuál es la posible violación de los derechos humanos. También tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá dictar medidas cautelares con la finalidad de que no se sigan vulnerando derechos humanos dentro del continente americano. La comisión acepta como mecanismos, como requisitos para garantizar la efectiva tutela de los derechos humanos, documentales, testimoniales y pruebas presuncionales. En este supuesto, una vez que ya ha realizado su investigación, se ha celebrado la audiencia, ya ha dictado las medidas cautelares correspondientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a rendir un informe preliminar en la cual le va a notificar al Estado para que posteriormente rinda un informe definitivo, el cual resuelve el fondo sobre la posible violación de derechos humanos y va a formular las respectivas recomendaciones. Si el Estado toma en cuenta las recomendaciones, si el Estado cumple con las mismas, entonces ahí damos por concluido el tema de violación de los derechos humanos. Pero si no lo hace, entonces se toman las medidas para hacer cumplir las resoluciones. Y en eso va a iniciar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este supuesto puede ocurrir lo siguiente: algunos mecanismos de terminación anticipada. El sobreseimiento, que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos no existen elementos para iniciar una causa jurisdiccional y como consecuencia se sobresee la causa, o una solución amistosa. Antes de que se celebre la primera audiencia, las partes, el Estado responsable, la víctima, la Comisión Interamericana, el representante de la víctima, llegan a un acuerdo. Entonces damos por terminado el caso de violación de derechos humanos. Pero bueno, de no ocurrir esto, entonces notificamos la demanda a la víctima, a sus representantes, por oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asimismo al Estado demandado. El procedimiento que se ventila en el sistema interamericano es un procedimiento oral.
en el cual va a haber un alegato de apertura, en el cual va a haber un ofrecimiento, un desahogo de pruebas y posteriormente se deliberará para determinar una sentencia. Y claro, que la Corte Interamericana vigilará que se dé un efectivo cumplimiento a esa sentencia. Pasando del análisis del sistema interamericano de derechos humanos, ahora tenemos que hablar del sistema regional de los derechos humanos, principalmente en el sistema europeo de protección de derechos humanos. Y todo surge con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Esto da origen a la Carta Social de Europa. Y algunos de los órganos protectores de los derechos humanos, vamos a hablar de la Comisión Europea de Derechos Humanos, creados en 1964. Era algo muy similar que lo que tenemos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la cual había que agotar este principio de definitividad dentro de los estados europeos para que posteriormente la causa se pudiera llevar ante la comisión y esta comisión determinara si llevaba la causa ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Esta potestad cambió un poco con la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año de 1959, con sede en Estrasburgo, Francia. Toda vez que aquí no hay que agotar el principio de definitividad. Nosotros podemos optar, en caso de violación de un derecho humano, por la jurisdicción del estado donde se violó el derecho humano, o podemos acudir directamente a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. Y asimismo tenemos al Comité de Ministros de Europa. Como ustedes podrán darse cuenta, es muy importante el análisis de este sistema internacional de protección de los derechos humanos y el sistema regional de protección de los derechos humanos. Hemos abarcado un punto fundamental cuando hablamos de el sistema interamericano de derechos humanos, argumentando los organismos que lo integran y más o menos cómo se ventila todo un caso para que desde que se presenta la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta llegar a una instancia contenciosa ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, con esto terminamos esta cuarta parte y última de su asignatura Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías. Y algunas de las obras que recomendamos para que ustedes revisen con detenimiento son las siguientes: los derechos humanos y sus garantías. También así el ABC de los derechos humanos y el control de convencionalidad del doctor Miguel Carbonell, y el primero del doctor Alberto Caballero. Asimismo tenemos también los derechos humanos de Carlos Quintana y los derechos fundamentales en México del doctor Miguel Carbonell. INDEPAC agradece mucho la atención brindada en estos 4 videos. Muchas gracias por su atención y esperemos que sigan estudiando esta área del derecho, que es más importante, como se llaman los derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías. Soy su amigo el maestro Héctor Martínez Sandoval. Agradezco su atención. Dios los bendiga.